Hay algo peor que estar perdido, y es creer que ya lo has encontrado todo, cuando en realidad te has conformado con migajas. He visto corazones apagados dentro de iglesias encendidas. He sentido la ausencia de Dios en reuniones llenas de ruido, y he llorado por almas que oran con los labios, pero están lejos con el pensamiento. No estás aquí por rutina. No estás aquí porque alguien compartió este video contigo. Estás aquí porque el Espíritu Santo te está llamando a despertar. Porque hay un susurro del cielo que quiere romper tu distracción, tu frialdad, tu costumbre. Y si decides quedarte, no escucharás a una mujer más hablando de religión. Escucharás a alguien que murió a sí misma para que Cristo viviera en ella. Entonces, hoy no vengo a darte respuestas. Vengo a conducirte a la única presencia que realmente transforma. Porque si Él no está aquí, nada de lo que diga tiene sentido. Pero si Él está, entonces prepárate, porque algo eterno está por comenzar. ¿Alguna vez sentiste que tu mente no se calla, aun cuando todo a tu alrededor guarda silencio? Yo sí, sé lo que es tener el cuerpo quieto, pero el alma corriendo atrapada en pensamientos que Dios nunca escribió, reviviendo dolores que deberían estar enterrados en la tumba vacía de Cristo, imaginando finales que el cielo jamás firmó. He visto personas con fe, personas que oran, que aman a Dios, pero que al cerrar los ojos no escuchan el susurro del Espíritu, sino el grito de su propio razonamiento. Y yo sé por experiencia que ese ruido interno puede ser más feroz que cualquier tormenta exterior. Déjame decirte algo que quizá nunca has oído en voz alta. Dios no solo vino a salvar tu alma, vino también a enseñarte a descansar en Él, incluso en tu manera de pensar, porque pensar sin cesar no siempre es una muestra de sabiduría, a veces es una forma educada de no confiar. Razonar en exceso puede ser una señal de miedo, de esa necesidad de tener el control de una herida que aún no ha sido sanada. Pero hay una sabiduría más alta, una que no nace del análisis humano, sino de la confianza profunda en el Dios que no miente. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces perdiste la paz por pensar de más? ¿Cuántas decisiones no tomaste porque tu mente recorrió 100 caminos distintos sin poder pisar ninguno? ¿Cuántas veces terminaste exhausto, no por lo que viviste, sino por todo lo que imaginaste? Yo he estado ahí, pero también he visto la libertad cuando el Espíritu Santo entra y pone orden donde solo había confusión. Hoy quiero hablarte de otra forma de vivir, una que no se rige por la ansiedad, sino por la obediencia, porque la mente no fue diseñada para ser un campo de batalla perpetuo, sino un lugar de encuentro con la voz de Dios. Él no nos llamó a vivir bajo el mandato del pensamiento humano, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Este mensaje no te está pidiendo que dejes de pensar, sino que comiences a pensar con Dios, a no moverte por lógica, sino por revelación, a dejarte habitar en Él y comenzar a descansar en Él. Él dijo: vamos a hablarle directamente a tu mente. Vamos a enfrentar ese patrón que te empuja a encontrar respuestas donde solo hay que confiar. Ese impulso de anticipar lo que solo el cielo puede traer en su tiempo. Y vamos a ver lo que dice la palabra, porque sí, incluso Moisés, Marta, Pedro y muchos otros lucharon con pensamientos que los superaban, y Dios los confrontó, no con reproches, sino con una verdad que sigue viva y ardiendo para ti también. Vas a ver conmigo
que pensar demasiado no siempre es madurez espiritual. A veces es resistencia disfrazada, porque ese deseo constante de entenderlo todo en el fondo revela que aún no te rendiste del todo, porque la fe no comienza donde hay respuestas. La fe comienza donde las explicaciones se terminan, y la verdadera confianza no se apoya en argumentos, sino en relación viva con Jesús. Hoy quiero que sepas algo: tu mente no fue creada para ser una prisión, sino un altar, un lugar donde la presencia de Dios pueda habitar, donde no reine tu lógica, sino su paz. Y si decides quedarte hasta el final, algo va a suceder, no por el poder de estas palabras, sino porque el Espíritu de Dios está aquí dispuesto a liberarte de esa cadena silenciosa que te está robando fuerza, enfoque y esperanza. Él tiene libertad para tu mente. Él tiene descanso para tu alma. Él tiene dirección que no nace del esfuerzo intelectual, sino de la entrega total del corazón. Hoy, con manos temblorosas, pero con el corazón decidido, he elegido soltar mis pensamientos para abrazar la paz que solo proviene de Dios. Y mientras me preparo para abrir mi alma, en este mensaje te lo advierto con ternura: esto no será una enseñanza más. Algo puede suceder si permaneces conmigo hasta el final. No interrumpas este proceso, porque aquel que comenzó la buena obra en tu mente, hoy quiere llevarla más lejos, más hondo, más real. Esto será una llave, una medicina, un susurro divino que te conducirá a vivir con menos ruido y más propósito. Porque Dios no solo quiere hablarte, quiere enseñarte a pensar con el corazón de Cristo. Hay un pasaje que me atraviesa cada vez que lo leo, porque veo allí lo que tantas veces he sido yo. Marta, oh Marta. En ese rincón del Evangelio de Lucas encuentro reflejada a tantas mujeres y hombres sinceros, entregados, honestos, pero agotados. Jesús entra en su casa y ella se pone de pie para servirle. ¿Y cómo no hacerlo? ¿Cómo no querer preparar todo para el Maestro? Su cuerpo se mueve, sí, pero su mente va más deprisa. Está en 1000 cosas, con 1000 pensamientos. Su alma está ausente. No puede quedarse quieta. No puede escuchar. No puede recibir. Y ahí está María, sentada, en silencio, escuchando, dejándose llenar. Entonces Marta no aguanta más. Habla desde la carga: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Y cuando leo esto, siento que su queja no era contra su hermana, era contra la soledad que sentía, contra la percepción distorsionada que sus propios pensamientos habían construido. Pensaba que todo dependía de ella, que nadie más hacía lo correcto, que Jesús no lo veía, que ella era la única que sostenía el momento. Pero Jesús, con la voz más dulce que jamás se haya escuchado, le dice con firmeza: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. Esa frase es una cirugía al alma. No solo corrige su actitud, corrige su mente. Le muestra que no todo lo urgente es importante, que no toda acción es obediencia, que el alma también necesita parar, que la presencia de Dios no se honra con ocupación, sino con atención, que el activismo puede ser una excusa para evitar lo que en verdad transforma quedarse a los pies del Maestro. Y me pregunto, ¿cuántas veces yo también fui Marta? ¿Cuántas veces desperté con la mente ya corriendo
organizando, controlando, anticipando todo mientras el corazón se me iba secando. ¿Cuántas veces quise orar y me distrajo la lista? ¿Cuántas veces mi cuerpo estuvo quieto, pero mi cabeza no paraba? ¿Cuántas veces quise servir al Señor, pero me olvidé de estar con Él? Aprendí que pensar mucho no siempre es señal de madurez espiritual, que una buena intención puede nacer de un alma desordenada, que servir no reemplaza intimidad, que el hacer nunca sustituye al estar, y que mi Jesús no busca gente ocupada, sino corazones disponibles. Y entonces me doy cuenta, nos hemos convertido en Martas modernas, por miedo, por la presión de hacer todo bien, por heridas viejas que nos gritan que solo valemos si producimos, por una cultura que idolatra la productividad y desprecia el reposo, y así llenamos la mente de listas invisibles de autoexigencias disfrazadas de virtud. Pero Jesús sigue hablando, sigue diciendo lo mismo. Solo una cosa es necesaria, y esa frase me atraviesa como fuego, porque en un mundo que lo acelera todo, mi Señor me pide que me detenga, que escuche, que esté, que lo elija a Él, porque todo lo demás, si no nace de ese lugar, me consume, me dispersa, me aleja. Y entonces comprendo algo urgente: la mente no se sana con más actividad, se sana con más enfoque. Marta necesitaba sentarse, no porque lo que hacía fuera malo, sino porque lo que no hacía era más importante. Y tú también necesitas sentarte, necesitas aprender a parar, a dejar que el Espíritu calme ese torbellino interno, a silenciar el pensamiento para que hable la palabra. Ahora mírame a los ojos del alma y hazte estas preguntas. ¿Cuántas veces al día me detengo a preguntarme si mis pensamientos realmente vienen de Dios? ¿Cuántas veces me descubro llamando responsabilidad a lo que en realidad es ansiedad disfrazada? Hay momentos en los que me doy cuenta de que estoy usando mi mente no para oír la voz del Espíritu, sino para diseñar estrategias de supervivencia. Pero Jesús no le dijo a Marta que lo que hacía estaba mal. No, le mostró que había algo mejor. Y esa es la diferencia entre lo bueno y lo divino. Porque no todo lo bueno nace del cielo. Y a veces el mayor acto de fe no es lanzarse a hacer, sino detenerse. No es pensar más, es pensar diferente. Quizá por eso estás aquí, porque tu alma está exhausta de darle vueltas a todo, porque tu corazón clama por un silencio que sane, y porque Él, mi amado Jesús, quiere enseñarte que no basta con disciplinar el cuerpo, también debemos disciplinar la mente. Así como cuidamos el corazón de la amargura, así también debemos cuidar la puerta de entrada a nuestros pensamientos. No necesitas tener todas las respuestas para sentir paz. Necesitas rendir tu lógica. Y cuando lo hagas, lo verás. Verás que las respuestas no vendrán por insistencia, sino por rendición, que no aparecerán en medio del ruido mental, sino en el reposo de la presencia. Vamos a seguir caminando juntos en esto, porque si el enemigo logra que nos quedemos atrapados en la cárcel del pensamiento excesivo, logra detener nuestra obediencia. Pero si aprendemos a confiar más y razonar menos, entonces nuestros pasos se vuelven más ligeros, más firmes, más guiados por la voz que verdaderamente transforma. Lo que viene no será fácil. Te va a confrontar, sí, pero también te va a liberar, porque no eres el único. A otros Dios ya los ha llevado por ese mismo camino. Uno de ellos fue Moisés. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, no estaba convocando solo a un líder.
estaba tocando el corazón de un hombre herido, un hombre que había huido por miedo, que había vivido 40 años en silencio, un hombre cuya mente ya no estaba atada a la ambición, pero sí encadenada por la inseguridad. Y cuando esa voz divina lo llamó, su mente se llenó de preguntas, de excusas, de dudas. No era rebeldía, era una mente saturada. ¿Quién soy yo para ir al faraón?, preguntó. Y si no me creen, insistió. Soy torpe al hablar, confesó. Argumentos que no eran pecado, pero sí reflejo de una mente atrapada en su necesidad de entenderlo todo. Pero Dios no le pidió que entendiera, le pidió que obedeciera. Y Moisés, como muchos de nosotros, quería certezas, quería tenerlo todo claro antes de avanzar. Su mente exigía lógica, pero Dios le dio algo mejor: presencia. Yo estaré contigo, Éxodo 3:12. Esa fue la respuesta del cielo a una mente que no podía más. Y allí, en ese encuentro sagrado, comenzó la transformación, no solo de un pueblo, sino del pensamiento de Moisés. Porque el desierto no era solo una ruta física, era un entrenamiento del alma. No se trataba solo de caminar con los pies, sino de aprender a gobernar el mundo interior. Moisés tenía que decidir cada día si caminaría por lo que veía o por lo que Dios decía. Imagina ese desierto, el calor, el polvo, las quejas constantes y una multitud esperando dirección. Moisés tenía que alzar su vara sin saber si el mar se abriría. Tenía que mantener sus brazos en alto mientras otros peleaban sin saber cuánto duraría la batalla. Tenía que obedecer en silencio, sin garantías, no por inconsciencia, sino porque había aprendido a rendir el pensamiento. Pensar no es malo, pero pensar de más puede convertirse en incredulidad. Y Moisés lo entendió, comprendió que obedecer sin tener todas las piezas era parte del camino. Y tú y yo también debemos comprenderlo, porque si cada paso espiritual depende de que todo esté claro en nuestra mente, nunca nos moveremos. Dios no nos llama a obedecer solo cuando entendemos. Nos llama a caminar cuando ya no nos queda ninguna explicación, pero sí su promesa. Y eso basta, porque su presencia es suficiente. ¿Sabes qué me estremece cada vez que lo recuerdo? Que el mismo Dios que llamó a Moisés en medio de una zarza ardiente, hoy nos habla con esa misma voz a través de su palabra. Y nos repite sin cansancio que la fe verdadera no se apoya en lo que comprendemos, sino en lo que confiamos. Cuando leí por primera vez las palabras del profeta Isaías, sentí que algo dentro de mí se quebró y se liberó a la vez, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa promesa no fue escrita para decorar una pared, fue escrita para romper cadenas en la mente de una generación que vive intentando explicarlo todo, controlarlo todo, razonar incluso lo que solo se puede creer. He conocido creyentes que proclaman confianza, pero viven presos del análisis. Quieren entregarse, pero también quieren entenderlo todo. Y cuando Dios no entra en sus esquemas, se detienen, se desilusionan y se llenan de dudas. En ese proceso, pierden lo más hermoso que tiene la vida de fe, la obediencia sencilla. Moisés también tuvo que aprenderlo. Aprendió a confiar sin comprender, aprendió a obedecer instrucciones que desviaban la lógica.
golpeó una roca para que brotara agua, caminó tras una nube sin conocer el destino. Escuchó órdenes que su mente no podía asimilar, y en cada acto de obediencia, el espíritu rompía un patrón. Cada vez que soltaba el control, Dios abría camino. No fue fácil, pero fue glorioso. Puede que tú estés ahora mismo caminando por un desierto parecido. Quizás llevas días, meses pensando, calculando, imaginando todos los posibles escenarios. Haces listas, analizas, vuelves a pensar, y mientras más piensas, menos paz tienes. Tal vez ha llegado ese momento santo donde dejas de querer entender y simplemente empiezas a obedecer. Tal vez es hora de hacer eso que ya sabes que Dios te pidió, aunque no veas los resultados. De dar ese paso, aunque el mar siga cerrado. De levantar tus manos, aunque la batalla parezca perdida. Moisés no fue perfecto. También tuvo momentos donde volvió a dejarse dominar por el pensamiento. Cuando golpeó la roca, en vez de hablarle, cuando la presión del pueblo fue más fuerte que la quietud de la fe. Y eso le costó entrar en la tierra prometida. No porque Dios sea duro, sino porque nos enseña que cuando decidimos imponer nuestro pensamiento sobre su dirección, nos salimos del diseño. Cada vez que actuamos desde la mente y no desde la instrucción divina, el propósito puede desviarse. Pero esa no fue la última palabra sobre Moisés, porque Dios es fiel, y en su fidelidad lo restauró, lo glorificó, lo puso junto a Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Por qué? Porque aunque en momentos se equivocó, aprendió a confiar. Aunque a veces quiso tener el control, al final se rindió. Y esa rendición es la que el Señor espera de nosotros hoy. Hoy es el día para dejar atrás esa lógica que exige resolverlo todo. Es el día para decir, Señor, no entiendo, pero confío. No tengo todas las respuestas, pero tengo tu palabra. No sé cómo, pero sé que estás conmigo. Y en esa entrega comenzarás a ver lo mismo que Moisés vio, milagros que no caben en la lógica humana, pero que se desatan cuando la fe descansa. Vamos a seguir en este caminar, porque lo que viene ahora toca una dimensión más profunda de tu alma. Vamos a hablar de ese momento donde no solo piensas demasiado, sino que empiezas a creer cosas que nunca salieron de la boca de Dios. Vamos a ver cómo el Señor no solo calma la tormenta mental, sino que derriba cada argumento que te ha mantenido limitado. Prepara tu espíritu porque esto apenas comienza. Llega un punto en la vida del creyente donde el problema ya no es la verdad, sino la prisión, donde el conflicto no está en los pensamientos nuevos que vienen, sino en las mentiras viejas que jamás fueron cuestionadas. Frases que se quedaron sembradas en la infancia. Opiniones nacidas del dolor, conclusiones sacadas en medio de la tormenta que con los años se volvieron fortalezas internas. Recuerdo las palabras del apóstol cuando escribió con poder y claridad, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esas palabras hoy más que nunca siguen siendo verdad viva, porque hay pensamientos que ya no son ideas, son cárceles. Pero Jesús no vino a dejarnos en prisión. Él vino a romper los barrotes mentales y a traer libertad a nuestra mente, tal como lo hace con el alma.
Cuando leo lo que está escrito en 2 Corintios 10, 4-5, no puedo evitar detenerme en 3 palabras, que para mí lo dicen todo: fortalezas, argumentos y pensamientos. Pablo no estaba describiendo demonios que nos atacan desde fuera, sino estructuras internas, edificaciones mentales que, aunque suenen espirituales, aunque se vistan de lógica o de responsabilidad, nos alejan del verdadero conocimiento de Dios. Y lo más peligroso es que muchas veces esas ideas han sido repetidas tantas veces dentro de nosotros que ya ni siquiera las cuestionamos. Se sienten reales, se sienten ciertas, pero no lo son. ¿Cuántas veces me encontré diciendo en silencio: esto no es para mí, seguro volveré a fracasar, Dios escucha a otros, pero a mí no? Cada una de esas frases es como una piedra más en el muro invisible que nos separa del propósito. No se ven, pero se sienten. En cada decisión que evitamos, en cada paso que no damos, en cada promesa que no abrazamos. Y yo sé que esas fortalezas no se derriban con emociones pasajeras. No basta con llorar. Se derriban con la verdad, pero no con cualquier verdad, con la palabra viva, con esa espada que divide lo que pensamos de lo que realmente proviene del Espíritu. Pablo lo sabía. Hay una guerra real, espiritual, sí, pero también mental. Y lo más sutil de esta guerra es que el enemigo ya no necesita atacarte cuando logra que tú mismo pienses por él. Hay pensamientos que se disfrazan de prudencia, pero son miedo. Otros suenan a humildad, pero están llenos de inseguridad. Algunos parecen responsabilidad, pero no son más que control. Y si no los llevamos a los pies de Cristo, si no los rendimos, ellos terminarán rindiéndonos a nosotros. Porque cuando un pensamiento no se confronta, se convierte en un sistema. Y ese sistema, si no lo arrancamos, termina moldeando toda nuestra vida. Por eso, cuando el Espíritu Santo empieza a transformar una mente, no lo hace con suavidad, lo hace con poder. Él no viene a decorar, Él viene a derribar lo que estorba, a destruir lo que limita, a arrancar de raíz lo que Él no plantó. Su meta no es que pienses bonito, es que pienses libre. Pienso en aquellos 12 espías que Moisés envió a Canaán. Todos vieron lo mismo, todos caminaron la misma tierra, pero 10 regresaron con un reporte contaminado por una fortaleza en la mente. No podemos conquistarla. Son más fuertes que nosotros. Nos veíamos como langostas delante de ellos. Números 13, 31, 33. ¿Quién les dijo eso? ¿Acaso lo dijo Dios? ¿Se los dijeron los enemigos? No. Fue un pensamiento, una suposición, una imaginación que se convirtió en verdad para ellos. Y fue tan poderosa, tan convincente, que infectó a toda una nación. Y esa generación nunca entró en la tierra prometida, no por culpa de los gigantes, sino por culpa de una idea que jamás fue derribada. Solo Josué y Caleb pensaron distinto, no porque fueran más valientes, fue porque su mente ya no estaba gobernada por el miedo, sino por una verdad mayor. Ellos dijeron: si Jehová se agrada de nosotros, Él nos entregará esa tierra. Esa fue la diferencia. Ellos también vieron gigantes, pero no pensaron como esclavos. Pensaron como hijos, como herederos, como hombres dirigidos por el cielo. Y es eso lo que tú necesitas ahora. Dejar de pensar como alguien que siempre está a la defensiva. Dejar de protegerte imaginando lo peor. Dejar de leer la vida
desde la herida. Hoy es el día de hacerte una pregunta con el alma abierta. ¿Qué fortalezas mentales he aceptado como normales? ¿Qué ideas se repiten dentro de mí que no vienen de la palabra, pero suenan tan fuerte como si fueran verdad? Tal vez piensas que siempre serás rechazado. Tal vez crees que nadie realmente te comprende, o que no mereces algo mejor, o que si te equivocas, Dios se apartará de ti. Tal vez llevas la convicción de que la vida es puro sufrimiento sin propósito, o que los demás merecen más que tú. Cualquiera que sea esa fortaleza, si no la enfrentas con la verdad, seguirá gobernando tu mente. Pero hay esperanza, porque nuestro Dios no solo revela la mentira, también da poder para destruirla. Él no te deja en ruinas, Él te da planos nuevos para reconstruir. Cada fortaleza que cae deja espacio libre para pensamientos nuevos, pensamientos firmes, pensamientos llenos de fe. Y no nos sucede de la noche a la mañana, pero comienza con una sola decisión: llevar cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Hazlo. No dejes pasar uno solo. Si surge un pensamiento que te limita, respóndele con la palabra. Si piensas, no puedo, respóndele: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Si piensas, esto va a salir mal, declara: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Si piensas, Dios no me escucha, recuerda: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. No permitas que tu mente piense lo que le da la gana. Dale a tu mente la dirección del cielo. Dale a tu mente la voz de la verdad, porque solo entonces empezarás a pensar como alguien verdaderamente libre. He aprendido a lo largo de los años que la mente necesita ser entrenada, corregida, rendida al señorío de Jesucristo. Porque cuando nuestros pensamientos se someten a Él, entonces la mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un instrumento de su paz, en un lugar donde el Espíritu Santo puede hablar con claridad, sin interferencias, sin confusión. Allí la fe encuentra un suelo fértil, allí puede echar raíz y dar fruto que permanece. Quiero llevarte más allá. En esta parte del camino vamos a mirar algo muy profundo, cómo Jesús, en el momento más oscuro de su vida terrenal, enfrentó pensamientos que querían cerrarle el paso, y cómo con su respuesta nos mostró que es posible mantener una mente firme incluso cuando todo parece derrumbarse. Porque si hay un lugar donde el pensamiento es más probado, es en medio del dolor. Pero incluso allí la palabra sigue siendo la voz final. Acompáñame al huerto. Getsemaní, el sitio donde la mente quiso retroceder, pero el espíritu eligió avanzar. Allí no hubo multitudes, ni sanidades, ni púlpitos. Solo estaba Él solo, Jesús, con su alma abierta y sus pensamientos ante el Padre. Getsemaní no fue simplemente un jardín, fue un altar oculto, un cruce espiritual donde el Hijo, en su humanidad perfecta, se enfrentó cara a cara con la voluntad del Padre, y su mente, igual que la tuya y la mía, fue puesta a prueba. Está escrito: y tomando a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti.
aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos capítulo 14, versículos 33 al 36. ¿Puedes verlo? El Salvador no escondió su angustia. No fue una herida física, fue el dolor del alma, la presión de lo invisible. Él no era una máquina celestial, sintió todo: el peso del abandono, el sonido anticipado de la traición, el sabor amargo de la cruz que venía. Su mente en medio de esa presión quiso huir, y no fue pecado, fue verdad, fue transparencia, fue obediencia en tensión. Pero justo ahí, cuando sus pensamientos podían haberlo desviado, Jesús nos enseñó lo que yo he tenido que aprender una y otra vez: llevar la mente a los pies del Padre. No dejó que el miedo hablara por encima del propósito. No permitió que la tristeza dictara la dirección. No negó lo que sentía, pero se rindió a lo que sabía. Sabía quién era su Padre. Sabía para qué había venido. Sabía que no estaba solo. El huerto nos revela algo muy serio. Pensar demasiado, incluso en cosas legítimas, puede ser la antesala de la rendición. Si Jesús no hubiera rendido su alma, ¿qué habría sido de nosotros? Pero cuando dijo: no lo que yo quiero, sino lo que tú, su mente, su alma y su carne se alinearon en obediencia. También tú vas a tener tus propios Getsemaní, tiempos donde tu cuerpo dirá: no puedo más, donde tus pensamientos buscarán excusas para rendirse, para retroceder. Pero ahí, justo ahí, tendrás que recordar: esto Jesús no venció solo en la cruz, venció primero en su mente. Si realmente queremos tener la mente de Cristo, debemos aprender a rendir nuestros pensamientos allí en el jardín antes de pretender caminar sobre las aguas. Porque muchas veces no es lo que vivimos lo que nos destruye, sino cómo lo estamos pensando. El enemigo no necesita cambiar tu realidad. Le basta con deformar tu percepción. Si logra que pienses desde el temor, toda puerta parecerá una amenaza. Si logra que pienses desde tu herida, cada silencio lo leerás como rechazo. Si logra que pienses desde la ansiedad, correrás sin rumbo hasta agotarte. Pero si comienzas a pensar desde la cruz, desde la eternidad, desde la verdad revelada, entonces todo cambia, aunque por fuera nada se haya movido aún. Jesús nos mostró el camino, y no fue solo en Getsemaní. A lo largo de su vida, corrigió pensamientos una y otra vez. Cuando Pedro trató de evitar la cruz, Jesús lo confrontó sin rodeos: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo capítulo 16, versículo 23. Es decir, aún los pensamientos que parecen buenos, si no están alineados con el cielo, se convierten en obstáculo. Porque no se trata de pensar con lógica humana, sino con discernimiento espiritual. No es una estrategia mental, es una rendición total. Puedes verlo ahora. Allí es donde comienza la verdadera victoria. Allí, en el lugar donde decides qué voz será la más fuerte. Y que sea la voz del Padre. Siempre he aprendido que no todo lo que suena piadoso proviene del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces lo más santo es lo más malinterpretado? ¿Cuántas veces obedecer a Dios parece una locura a los ojos de los hombres? ¿Cuántas veces rendirse ante Él parece perderlo todo? Pero si sé que viene de mi Padre, entonces mi alma reposa, porque esa paz, esa que Él da, no es la ausencia de guerra, sino la certeza que permanece aun cuando todo a mi alrededor tiembla. Jesús no necesitaba comprender
cada detalle. Él no exigió explicaciones. Le bastaba saber que el plan era del Padre. Y asimismo me ha tocado a mí. No siempre entiendo, pero he aprendido que no necesito hacerlo. Lo que necesito es saber que Él está conmigo, que aunque mi mente no lo entienda, mi espíritu puede decir sí. Y cuando digo sí, algo dentro de mí comienza a acomodarse. La ansiedad empieza a disolverse. El temor retrocede. El alma encuentra su centro. Y mis pensamientos que antes me atormentaban, ahora se vuelven servidores de la fe. Hay un versículo que resume todo esto con belleza eterna. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esa paz no llega cuando se ha pensado demasiado. Llega cuando se ha rendido todo pensamiento. Llega cuando dejo de exigir respuestas y comienzo a confiar en su presencia. Llega cuando digo, Señor, no lo entiendo, pero te lo entrego. No lo puedo manejar, pero te puedo obedecer. No tengo claridad, pero tú lo ves todo. Hay poder, sí poder, en aprender a silenciar la mente para escuchar al Espíritu. Esto no es resignación, es alineación con el cielo, no es huir de la realidad, es abrazar la verdad, no es rendirse al caos, es someterse al diseño divino. Ahora dime, ¿cuál es tu Getsemaní hoy? ¿Qué pensamiento has repetido tanto que ya se ha vuelto parte de ti? ¿Qué frase has estado acariciando en secreto que no viene de Dios? Este es el momento, este es el lugar. Haz lo que hizo Jesús, postrarte, no para escapar de la copa, sino para recibir la fuerza de cumplir tu llamado a pesar de ella. Y esa fuerza no nace de pensar más, nace de rendirse más. Lo que viene ahora no es un ejercicio teórico, es un paso práctico necesario. Vamos a aprender cómo renovar nuestra mente con acciones que sean reales, constantes, guiadas por la verdad. Porque no basta con saber que hay una guerra mental. Debemos cultivar una vida de pensamiento renovado. Debemos caminar cada día bajo la luz del Espíritu, sometiendo todo pensamiento a Cristo. Lo que sigue es un mapa para vivir verdaderamente libres. Prepárate porque entramos a la parte más transformadora de este caminar. Y ahora, cuando pienso en lo que significa renovar la mente, no puedo evitar recordar las veces que quise cambiar solo con una oración apasionada. Pero la verdadera victoria no se alcanza en un solo momento de emoción. Se construye en una rutina rendida. Día tras día, decidimos someter nuestra mente al Espíritu de Dios. No basta con estudiar, no basta con sentir. Es necesario vivir una vida de pensamiento alineado con la verdad eterna. Pablo lo dijo sin rodeos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. No hay poesía, aquí hay dirección. Primero, no te conformes. Segundo, transfórmate. Tercero, renueva tu entendimiento. Y sólo así, no antes conocerás la voluntad de Dios. No podemos pretender conocer nuestro propósito si nuestra mente aún vive en patrones antiguos moldeados por heridas por la cultura o por mecanismos de control. No se trata de emociones, se trata de decisiones repetidas. Dios puede revelarte su verdad, pero tú debes establecer el hábito, porque una fe que no se traduce en estilo de vida se estanca.
Y ahí es donde muchos se extravían. Dios les ha hablado, sí, pero sus pensamientos siguen funcionando con la lógica del pasado. Tienen promesa, pero aún piensan como esclavos. Tienen llamado, pero razonan como víctimas. Tienen dirección, pero todo lo filtran con lentes rotos. Entonces, ¿cómo se renueva una mente de verdad? El primer paso es identificar la fuente, porque muchas ideas se cuelan sin que las filtremos. Pero toda idea tiene un origen. He aprendido que no todo pensamiento que pasa por mi mente viene de lo alto. Hay pensamientos que Dios planta, otros que brotan del alma herida y otros que son susurrados por el enemigo mismo. Cada uno tiene un tono, una atmósfera, un fruto. El pensamiento que nace del cielo, incluso cuando confronta, deja paz. El que brota de mi humanidad puede traer entusiasmo fugaz o confusión, pero aquel que no proviene de Dios siempre deja rastro de duda, miedo, comparación, culpa o distracción. Cuando me siento invadida por pensamientos repetitivos, hago un ejercicio sencillo pero poderoso. Tomo los 5 que más se han repetido en la semana, los escribo, los leo en voz alta y entonces me detengo a escuchar mi interior. ¿Qué provocan en mí? ¿Me acercan más a Jesús o me alejan? ¿Me fortalecen o me detienen? ¿Me despiertan fe o me consumen poco a poco? Porque si lo que estoy pensando no da fruto de vida, entonces esa semilla no fue plantada por mi Padre Celestial. Y aquí comprendí algo esencial: no basta con rechazar el pensamiento equivocado, hay que reemplazarlo. Muchos hijos de Dios tratan de vaciar su mente con esfuerzo, como si eso fuera suficiente, pero la mente no se limpia con gritos, se llena con dirección. No basta con decir, no quiero pensar más en esto, hay que decir, voy a pensar en esto, otro que es verdad. Es como un vaso lleno de agua sucia, no lo vacías con los dedos, lo llenas con algo puro hasta que rebose. Efesios 4, 23, 24 lo dice con claridad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta renovación va más allá del pensamiento lógico, es una transformación espiritual. No se trata de ideas, se trata de vestiduras. Hay que quitarse lo viejo y ponerse lo nuevo. Hay que sacar los pensamientos caducos y llenarse de verdad viva, verdad bíblica. Así como alimento mi cuerpo cada día, aprendí que mi mente también necesita una dieta. No puedo pasar las horas rodeada de redes sociales, quejas, noticias negativas y comparaciones, y luego pretender pensar como Cristo. No es posible. Filipenses 4:8 nos da el menú exacto. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. No es una sugerencia, es una orden santa. Debo elegir pensar en aquello que edifica, que me conecta con el reino, que me impulsa a reflejar el carácter de Jesús. Si algo no encaja con esa lista, no lo consumo mentalmente, lo entrego, lo suelto y hablo verdad, porque no solo la mente escucha lo que pienso, también escucha lo que digo. Cuando me siento atrapada en un torbellino mental, me detengo, abro mi boca y declaro en voz alta, esto no viene de Dios. Renuncio a este pensamiento.
Elijo pensar como Cristo. Elijo creer su palabra. Elijo descansar. Proverbios 18:21 lo expresa sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que hablo reprograma mi interior, porque el alma responde al sonido de la fe. Y cuando me digo, no puedo, recuerdo lo que ya fue escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido también a crear espacios de silencio con propósito. No todo ocurre en los momentos de oración ardiente. Hay milagros silenciosos en los minutos de pausa de rendición callada. Cada día necesito apagar el ruido, cerrar los ojos y simplemente respirar en la presencia del Espíritu Santo. Dejar que Él escudriñe, limpie, ordene. Isaías 30:15 lo promete. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No tengo que correr detrás de cada pensamiento. A veces lo más sabio que puedo hacer es quedarme quieta, no como quien se rinde, sino como quien espera en aquel que nunca falla, no con pasividad, sino con entrega. Y cuando mi mente ansiosa me llena de preguntas sin respuesta, y si me equivoco, y si Dios no responde, entonces cambio la pregunta por una declaración: Dios está conmigo, Él dirige mis pasos, su voluntad es buena, no tengo temor, estoy en sus manos. No necesito saberlo todo si tengo la verdad que sostiene mi alma, porque no se trata de dejar de pensar, se trata de aprender a pensar correctamente. Pensar con la mente de Cristo no es apagar el pensamiento, es cambiar su fuente, es regresar al diseño original, es dejar que el Espíritu redireccione lo que el dolor distorsionó. Y hoy es el día en que puedo comenzar. No tengo que esperar a sentirme lista. No necesito una revelación extraordinaria. Solo necesito una decisión clara. Mi mente no será una prisión, será un altar. Cada día volveré a esta frase. La escribiré, la repetiré, la haré mía, porque sé que la transformación no viene de una emoción pasajera, viene de un hábito, y ese hábito empieza hoy. En la próxima parte de este estudio vamos a descubrir cómo permanecer firmes en esta renovación cuando regresen las pruebas, cuando vuelvan los pensamientos oscuros, cuando el enemigo intente reinstalar lo que el Espíritu Santo ya arrancó, porque no solo se trata de renovar, se trata de permanecer, y eso es lo que voy a enseñarte ahora. He aprendido que una mente renovada no significa una mente libre de batalla. No importa cuán clara esté hoy mi fe, habrá días en los que viejas voces regresen. Hay momentos en los que el pasado parece golpear la puerta con más fuerza que nunca. Las dudas susurran la ansiedad, vuelve a alzar su voz como un eco familiar y todo dentro de mí se agita, porque el enemigo no necesita aplastarme, solo quiere que piense de una manera diferente a la que Dios ha declarado sobre mí. He visto a muchos detenerse justo cuando estaban a punto de avanzar. No porque no hayan recibido la palabra, no porque no hayan entendido el mensaje, sino porque no supieron permanecer. Permanecer, qué palabra tan poderosa y tan ignorada. Una mente verdaderamente transformada no nace de un instante glorioso de revelación, sino de una práctica constante. Es una decisión que debo tomar cada mañana, una convicción silenciosa que vuelve a encenderse cada vez que esa vieja forma de pensar intenta infiltrarse de nuevo. Jesús lo dejó claro como el agua. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Juan 8, 31, 32. ¿Lo ves? La verdad no libera por el solo hecho de saberla. Libera cuando permanezco en ella, porque cuando llega el dolor o la presión, lo más fácil es soltar lo que sé y volver al patrón anterior, volver a desconfiar, volver a temer, volver a imaginar lo peor, volver a analizarlo todo desde el lente del miedo. Sin notarlo, me alejo poco a poco de la renovación que Dios había comenzado en mí. Por eso, Pablo fue tan insistente con la perseverancia de la mente espiritual. Cuando escribió en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. También hablaba de esto. Aplicado a mi mente, esas palabras me recuerdan que las semillas que siembro en mis pensamientos no florecen de la noche a mañana. Pero si no retrocedo, si no abandono, si sigo caminando, llegará el fruto. ¿Y cómo no desmayar cuando todo dentro de mí quiere rendirse? Aquí te comparto lo que he vivido, lo que he practicado, lo que me ha sostenido cuando parecía que todo a mi alrededor se caía. Primero repite, aunque no sientas. Una mente renovada no espera emociones para declarar la verdad. Muchos tropiezan esperando sentir paz para proclamarla. Pero la fe no se basa en sentir, se basa en decidir. En esos días grises donde no hay brillo, yo he declarado la palabra aunque me sintiera seca, aunque el pensamiento oscuro golpeara fuerte. Recordaba lo que David escribió: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 2. David no le pidió permiso al alma, le habló con autoridad, le ordenó, porque sabía que la mente no siempre coopera, pero puede ser guiada. Segundo, no te enfoques en el síntoma, vuelve a la fuente. Cuando un pensamiento viejo se presenta, no luches contra la frase superficial. Ve más profundo. Pregúntate, ¿qué herida intenta revivir esto? ¿Qué patrón intenta reactivarse? Y cuando lo identifiques, enfrenta esa raíz con la palabra viva. Si me viene la idea de que no soy suficiente, yo respondo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Si la voz me dice, nunca cambiarás, yo le respondo: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Si surge el temor de que todo vaya a salir mal, me levanto con Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La mente necesita entrenamiento. Y mientras más rápido identifiques el origen de ese pensamiento, más fácil será desactivarlo. Tercero, no luches sola en tu mente. Una de las trampas más astutas del enemigo es hacerte creer que eres la única que piensa así, que nadie te entendería, que si lo confiesas se reirán o te juzgarán. Pero eso es mentira, porque los pensamientos oscuros crecen en el silencio, y yo he visto cómo se derrumban cuando se comparten en la luz. La palabra me llama a caminar en comunidad, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Habla con alguien maduro en la fe. Di lo que piensas. Escucha otra perspectiva. A veces una sola palabra de un hermano o hermana en el espíritu puede devolverte la claridad. No, la mente renovada no es inmune al ataque, pero sí está entrenada para resistir. Y resistir no significa no sentir, significa no retroceder,
significa no olvidar lo que Dios ya habló, aunque todo dentro de ti quiera creer otra cosa. Y eso, amado mío, es permanecer. He aprendido que a veces basta una sola frase dicha por un hermano en la fe para romper con un ciclo mental que llevabas días, semanas, incluso meses repitiendo sin darte cuenta. Dios en su ternura muchas veces elige usar voces humanas para recordarnos verdades eternas que habíamos olvidado. Pero hay algo que el Espíritu Santo me ha enseñado una y otra vez: no puedes pretender tener pensamientos nuevos si te alimentas de ambientes viejos. No puedes mantener una mente limpia si los sonidos que consumes están contaminados por lo que el mundo ofrece. Hay quienes piensan que están bajo ataque espiritual, pero no es el enemigo, es su entorno. Revísalo. Lo que ves, lo que escuchas, con quién hablas, lo que sigues en las redes, lo que permites que entre a tu alma sin ningún filtro. Yo lo he dicho muchas veces, la mente es como tierra fértil. Siembra basura y cosecharás tormento. Pero si siembras la palabra, siembras adoración, siembras silencio lleno de presencia, siembras verdad, entonces recogerás vida. Y cuando sientas que estás atrapado, haz una pausa, detente y agradece. Sí, agradece. Es una de las armas más poderosas que he visto en acción. El agradecimiento transforma el enfoque, cambia la mirada del dolor a la sanidad, de la escasez a la provisión, de lo que no entiendes a lo que ya fue revelado. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No es dar gracias por todo, es dar gracias en todo. Aun cuando no entiendas, aun cuando no sientas, porque la gratitud alinea tu mente con el cielo. Cuando regresen a ti esos pensamientos viejos, y volverán, te lo aseguro, no negocies con ellos, no trates de maquillarlos ni de justificarlos, recházalos, confróntalos con la autoridad de quien sabe quién es en Cristo. Recuerda cómo actúa el enemigo. No viene con gritos, viene con susurros. No aparece con cadenas visibles, aparece con preguntas disfrazadas, tal como lo hizo en el Edén, con que Dios os ha dicho: no juegues con esa voz. Haz lo que hizo Jesús en el desierto, respóndele con la palabra: escrito está. Y luego sigue caminando. Hoy lo que Dios comenzó en tu mente no es momentáneo. Él quiere establecerlo, pero no depende de tus emociones, depende de tu constancia, porque he visto cómo el enemigo puede resistir un momento de oración ferviente, pero no puede resistir una mente plantada firmemente en la verdad de Dios. Y lo que viene ahora es profundo. Es una invitación a actuar, a responder. No vinimos aquí solo para recibir, vinimos para ser transformados, y lo que está por venir marcará tu vida si lo abrazas con todo tu ser. Ahora bien, cuando una mente ha sido verdaderamente sanada por el Espíritu de Dios, hay un fruto que no miente el lenguaje. Tus palabras revelan lo que piensas, determinan lo que vives. Puedes leer la Biblia, cantar alabanzas, pero cuando llega el dolor, la incertidumbre o la presión, ahí es donde verdaderamente se nota si tu mente ha sido renovada. Jesús fue claro cuando dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tus palabras no son solo sonidos, son ventanas, son el eco de tus pensamientos más profundos.
Puedes intentar sonar cristiano por educación, pero llegará un momento en que lo que habita en tu interior se asomará por tu boca. He conocido creyentes que no necesitan hacer esfuerzo para hablar verdad. Es natural, es real, porque su mente ha sido tocada, purificada, corregida por el Espíritu Santo. No hablan desde la emoción, hablan desde la palabra. No declaran desde el miedo, sino desde la fe. Esto no significa negar el dolor ni andar fingiendo perfección. Significa que has aprendido a hablar desde la promesa y no desde el pronóstico, desde la revelación, no desde la reacción. ¿Quieres ejemplos? Yo también los necesitaba. Una mente herida dice, siempre me va mal, pero una mente renovada declara, Dios endereza mis pasos y convierte todo en bien. Salmo 37, 23. Romanos 8, 28. Una mente derrotada dice esto no tiene solución. Y aquí nos detenemos, pero no termina aquí. Aún hay más que el Espíritu quiere revelar. ¿Estás lista para hablar diferente, para pensar diferente, para vivir diferente? Entonces quédate, porque lo que viene no es solo enseñanza, es impartición. Yo he aprendido que una mente transformada no repite lo que ve, sino que proclama lo que cree. Cuando el alma ha sido tocada por el Espíritu Santo, cada pensamiento comienza a respirar fe. Recuerdo cuando leí, todo es posible para el que cree. Marcos 9, 23. Y comprendí que esa no era solo una frase bonita, era una puerta abierta al mundo sobrenatural. Pero también he oído voces en mi interior que susurraban con cansancio, ya no puedo más. Sé lo que es sentir una saturación mental que asfixia la esperanza. Sin embargo, cuando dejo que el Espíritu renueve mi ser, me escucho diciendo con seguridad, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón. Salmo 28, 7. He tenido días en los que mi mente exigía respuestas queriendo controlar cada paso. Días en los que me decía, tengo que saber qué va a pasar. Pero en medio de esa ansiedad, la palabra me ha abrazado con poder. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De Corintios 12, 9. Ahí descubrí que no se trata de entender, sino de confiar. Hay una línea invisible que separa a quien vive esclavo de las circunstancias y a quien vive guiado por lo que cree. No solo son nuestras decisiones las que revelan nuestra condición espiritual, también lo son nuestras palabras. Lo que decimos revela lo que pensamos, pero además moldea el ambiente en el que vivimos. Cada palabra tiene peso. Cada frase es una llave o una muralla. Puede traer vida o abrir la puerta a la muerte. Puede sostener tu fe o alimentar tu angustia. Yo no lo digo por experiencia propia, solamente lo dice la Escritura. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12, 18. Y si alguna vez te has preguntado si tu mente ha sido renovada, no mires tus actos solamente. Escucha tu boca cuando estás a solas. Observa las frases que repites en silencio. Nota tus reacciones cuando nadie te ve. Es allí, en el rincón sin máscaras, donde se revela el lenguaje auténtico del alma. Si ese lenguaje aún está lleno de queja, derrota, crítica o temor, entonces el trabajo en tu mente no ha terminado. No hemos sido llamados a fingir un lenguaje de fe, hemos sido llamados
a ser transformados de tal manera que de nuestro interior fluya la verdad de forma natural, porque donde el pensamiento se alinea con el cielo, la boca lo sigue, y donde hay pureza en la mente, hay sabiduría en el hablar. En los días de tormenta, lo que sale de tu boca puede ser la cuerda que te sostiene o la piedra que te hunde. Puedes proclamar la fidelidad de Dios o reforzar tu caída. Puedes alimentar con tu boca el clima espiritual de tu casa o dejar abierta la puerta al enemigo con palabras descuidadas. ¿No recuerdas lo que dijo Salomón? La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Eso significa que cada palabra tiene consecuencias. No son inofensivas, no son simples expresiones, son semillas y cada semilla da fruto. ¿Qué estás sembrando con tu manera de hablar? ¿Estás construyendo tu fe o cavando tu ruina? Déjame entregarte algo que ha cambiado mis días. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, abro mi boca y declaro 3 verdades de Dios sobre mi vida. Las escribo, las escucho, las repito, no por superstición, sino como una disciplina santa. Y esto es lo que suelo decir. Hoy renuevo mi mente con la palabra de Dios. No pienso desde el temor, sino desde la fe. Mis pensamientos están alineados con el cielo. Nada que no provenga de Dios tiene autoridad sobre mi mente. Tengo la mente de Cristo. Estoy enfocada, firme y llena de paz. Haz esto durante 30 días y verás que no solo cambian tus frases, cambian tus decisiones, cambia tu manera de mirar, de sentir, de escuchar al Espíritu. Porque lo que repites con tu boca, tu alma lo termina creyendo. Y cuando tu mente y tu boca caminan juntas, tus pasos también lo hacen. ¿No fue Santiago quien nos advirtió con tanto fervor? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago 3, 5. Tu lengua puede incendiar tu mundo, o puede encender tu llamado, puede atarte a cadenas antiguas, o puede abrir el umbral de lo nuevo. Por eso, te ruego no tomes a la ligera tu manera de hablar. No digas, es solo una forma de expresarme. No repitas frases populares si no están alineadas con la verdad. No uses tu voz para levantar altares a la derrota. Usa tu voz para construir el destino que Dios soñó para ti, porque el mismo Dios que dijo, sea la luz y la luz fue hecha, te ha dado autoridad para crear atmósferas espirituales con lo que proclamas, y en lo que viene lo llevaremos aún más lejos. Vamos a hablar del entorno, porque no basta con renovar la mente si sigues rodeado de voces ambientes y relaciones que contradicen la obra de Dios en tu interior. La transformación que viene del cielo debe ser cuidada también en la tierra. Así que prepárate. Esto apenas comienza. He visto tantas almas preciosas, tan sinceras, tan dispuestas, que han recibido una palabra poderosa del Señor, que han sentido el toque invisible del Espíritu Santo moviéndose en su interior, pero al cabo de los días regresan al mismo estado de confusión, de ansiedad, de desaliento. Me lo han preguntado con lágrimas. ¿Por qué si estoy buscando a Dios con todo mi corazón, mi mente sigue tan atada, tan estancada? Y la respuesta que brota en mi espíritu es tan clara como contundente. No basta con permitir que Él renueve tu mente. Hay que aprender a protegerla. Lo que el Espíritu hace en lo íntimo de tu ser puede ser interrumpido
si no cuidas el ambiente donde se gesta esa transformación. He aprendido que la mente, tal como una semilla, necesita buena tierra para florecer. Puedes haber recibido algo santo, pero si lo plantas en un entorno que lo asfixia, no dará fruto. El ambiente importa, las voces importan, las conversaciones, los sonidos, los rostros, los climas del alma que nos rodean, todo tiene poder para levantarte o derrumbarte. El libro de Proverbios lo dijo primero, y con la autoridad del cielo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando la palabra habla del corazón, también habla del centro mismo de tu ser, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad. Es decir, guarda tu mente más que tus posesiones, más que tu salud, más que tus conquistas. Porque si la dirección de tus pensamientos se desvía todo en tu vida, pierde orden y sentido. Dios puede haber sembrado una palabra viva en ti, pero si sales de ese momento de comunión y te rodeas de voces contrarias, si te expones a contenidos que intoxican tu espíritu, si convives cada día con personas que siembran duda, queja o temor, entonces esa semilla espiritual se ahogará. Y no será porque te faltó fe, será porque te faltó estrategia. Jesús lo enseñó con tanta claridad en la parábola del sembrador. Algunas semillas cayeron entre espinos, y aunque brotaron los espinos, las ahogaron. ¿Qué representa eso? Un entorno hostil, un espacio que no permite que la fe respire, que la palabra crezca, que el alma se expanda. En Mateo 13, 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Te das cuenta? El problema no era la semilla, era el ambiente, era la presión del sistema, el ruido del mundo, la falta de filtro en lo que permitimos que entre y permanezca. Y por eso, si verdaderamente deseas una mente renovada por el Espíritu, tendrás que mirar a tu alrededor con ojos nuevos. Tendrás que revisar tu entorno con discernimiento y valentía. Permíteme hablarte desde lo que he visto en lo profundo del ministerio. Hay 5 áreas que claman por tu atención. La primera, las conversaciones frecuentes. La mayoría de tus pensamientos no nacen de la nada, se activan por lo que oyes. Las palabras que recibes moldean tu interior, pueden fortalecer tu fe o sembrar confusión. Y el apóstol Pablo lo dijo con firmeza en 1 Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto no se trata de legalismo, se trata de protección espiritual. No es que juzgues a las personas, pero sí necesitas discernir si lo que escuchas cada día está en sintonía con lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu interior. Si pasas tus días con personas que viven atrapadas en el temor, en el juicio, en la queja o el chisme, tu mente terminará vibrando con esa frecuencia. No tienes que cortar con todos, pero sí establecer límites santos. Hay temas que ya no puedes tolerar, hay bromas que ya no edifican, hay dinámicas que ya no pertenecen a tu caminar. Porque si tu mente está siendo renovada, entonces tu entorno necesita ser limpiado. La segunda área, el contenido digital. Tu mente es una puerta y tus ojos son las llaves. Aquello que ves, aquello que consumes, aunque digas que no te afecta, sí lo hace. Incluso lo que escuchas en silencio, sin reaccionar, tu alma lo recibe como semilla. Cada imagen, cada palabra,
Cada sonido deja una huella para bien o para mal. Jesús lo dijo con absoluta verdad en Mateo 6, 22-23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Eso significa que lo que ves dirige lo que sientes. Lo que permites en tu pantalla forma lo que vives en tu interior. Por eso, si estás en ese precioso proceso de renovación mental que solo el Espíritu puede provocar, tienes que ser radical con lo que consumes. Deja de alimentar tu alma con cosas muertas. Haz una limpieza digital. Llena tus espacios virtuales con palabras que traigan vida, con mensajes que hablen fe, con voces que te guíen a la verdad. Porque la mente, cuando se rinde al Espíritu, se convierte en un terreno santo. Y tú has sido llamado a cuidar ese terreno como quien cuida un altar. Hay momentos en que no basta con orar una vez más. El alma necesita un reajuste total. El pensamiento, el corazón, incluso los espacios donde habitamos. Yo lo he vivido. No siempre era mi mente la que estaba en guerra. A veces era simplemente el lugar donde me encontraba. Hay ambientes que llevan consigo una carga espiritual que uno no puede explicar, pero sí sentir. Lugares donde es imposible concentrarse porque el desorden grita, el ruido interrumpe y la atmósfera está contaminada con ansiedad. Y no lo ignores, la atmósfera sí importa. Lo he aprendido en carne propia. Mi habitación, el rincón donde me arrodillo, mi mesa de estudio, todo debe hablar de orden. Todo debe ser reflejo de la paz que anhelo en mi interior. No son detalles estéticos, son muros invisibles de protección espiritual. Porque una mente verdaderamente transformada necesita habitar dentro de una atmósfera que respalde esa renovación. Y no termina allí. El enemigo no siempre ataca con un trueno. Muchas veces lo hace en lo cotidiano, en esas rutinas que parecen inocentes, pero que siembran oscuridad. Si cada mañana, al abrir los ojos, tu primer impulso es correr a una pantalla, a noticias cargadas de miedo, a redes que solo comparan, entonces ya comenzaste el día con peso. Y si cada noche permites que el ruido del mundo entre en tu mente justo antes de dormir, no te sorprendas si el descanso no llega. Yo aprendí a cambiarlo. Empecé el día con una promesa, no con una notificación. Hice pausas sagradas para orar en silencio a lo largo de la jornada. Y antes de cerrar los ojos, agradecí y repetí una palabra viva sobre mí. Porque cuando una rutina se alinea con la verdad, se transforma en escudo para la mente. También entendí que no basta con callar las voces que dañan. Hay que buscar voces que edifican, voces que me hablen con fe, que me recuerden lo que Dios ya ha dicho, que me despierten si me duermo. Personas que no se conforman con religiosidad, sino que caminan con la mirada fija en lo eterno. Esas amistades no son un lujo, son parte de la armadura. El que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios será quebrantado. Eso dice Proverbios 13:20, y es tan cierto hoy como lo fue cuando fue escrito. Por eso me rodeé de quienes tenían mente celestial. Escuché prédicas que me elevaban. Dejé que otros oraran por mí. Pedí consejo, porque aunque Dios es quien transforma la mente, muchas veces lo hace usando a otros. Nunca lo olvides. La transformación del pensamiento es un milagro que solo Dios puede obrar, pero también es una responsabilidad que Él me confió. Él planta su verdad,
pero soy yo quien decide si esa semilla encuentra tierra fértil. Él rompe las cadenas, pero soy yo quien elige no volver a cerrarlas. Él abre la prisión, pero soy yo quien debe caminar hacia la libertad. Y ahora, mientras avanzamos hacia el cierre de este estudio, siento que es tiempo de volver al origen, porque una mente renovada no solo piensa distinto, también vive distinto, y eso se tiene que notar en tus relaciones, en tus decisiones, en tu descanso, en tu enfoque. Vamos a descubrir juntos cómo una mente transformada no es solo una victoria espiritual, es el fundamento de una vida poderosa, coherente y establecida en Cristo. Lo más glorioso está por revelarse. Cuando la renovación mental deja de ser un evento y se convierte en estilo de vida, ahí es donde ocurre el verdadero milagro. Después de todo lo aprendido, después de todo lo vivido, uno comprende que la meta no es simplemente tener momentos de claridad, no es solo pensar bonito. La meta es tener la mente de Cristo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. No es una metáfora, es una realidad espiritual que debe tocar tierra en cada decisión, en cada reacción, en cada relación. Porque como hijos de Dios, no solo estamos llamados a vivir moralmente bien, estamos llamados a pensar como Él pensaba, a ver como Él veía, a interpretar la vida con sus ojos, a responder con su corazón, a decidir con su convicción, a sentir con su compasión, a actuar con su obediencia. Y créeme cuando te digo que eso lo cambia todo, porque una mente renovada no es solo conocimiento, es obediencia. Jesús nunca actuó por presión, siempre lo hizo por convicción. Nunca reaccionó desde la emoción humana, sino desde la obediencia perfecta. Y si yo quiero caminar como Él, tengo que pensar como Él, vivir como Él, amar como Él. ¿Lo ves ahora? Eso es lo que verdaderamente transforma. ¿Cuántas veces he visto multitudes aclamando a quienes hacen milagros, buscando coronarlos con elogios y expectativas humanas? Pero recuerdo cómo Él se apartaba. Cuando todos querían exaltarlo, Él elegía el silencio. Cuando los suyos pedían justicia con urgencia, Él elegía perdonar. Y en los momentos donde parecía que actuar era lo lógico, Él prefería orar. El alma dominada por la carne se lanza al impulso, al ruido, a la prisa. Pero la mente, que ha sido rendida al Espíritu, no se desespera, no corre tras la urgencia, ni se somete al miedo. Esa mente guiada por el cielo responde solo a la verdad. Y lo he aprendido. Eso se manifiesta no solo en las grandes decisiones, sino en las más pequeñas. Cómo usas tu tiempo, cómo administras lo que tienes, cómo hablas, cómo entregas tu energía. Porque está escrito, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. No necesitas que el cielo te escriba con fuego en el cielo lo que tienes que hacer. Basta con que tu mente esté alineada, porque cuando tienes la mente de Cristo, no esperas instrucciones cada segundo. Simplemente sabes el siguiente paso. Y cuando Él transforma tu mente, transforma también tus relaciones. Porque la forma en que piensas define cómo amas, cómo corriges, cómo escuchas, cómo perdonas. Jesús pensaba desde la compasión, pero nunca a costa de la verdad. Su interior no estaba contaminado ni por el rechazo, ni por la comparación, ni por el orgullo.
Él no vivía a la defensiva, no se ofendía por cualquier cosa, no necesitaba quedar bien con todos, pero tampoco atacaba. Su mente era libre, y cuando la tuya es sanada por Él, dejas de sospechar lo peor, dejas de reaccionar con heridas viejas, dejas de cargar tu pasado en cada conversación nueva. Comienzas a amar sin miedo a corregir, sin herir a perdonar, sin esperar comprensión a soltar, sin sentir que pierdes algo. La Escritura lo dice de esta forma: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 23, 24. Y es que la renovación de la mente no es solo pensar diferente, es vivir diferente, es una nueva manera de caminar, de hablar, de relacionarte con el mundo. Porque una mente renovada también transforma cómo ves los procesos. Jesús no vio la cruz como derrota, la vio como cumplimiento. No interpretó la espera como un obstáculo, la entendió como parte de la formación. Incluso la traición no la vivió como tragedia, sino como parte del plan. ¿Sabes por qué? Porque su mente estaba anclada en la eternidad, no en la urgencia de la circunstancia. Y cuando tú empiezas a pensar como Él, dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y empiezas a decir ¿qué estás formando en mí, Señor? Dejas de ver el dolor como castigo y empiezas a verlo como preparación. Dejas de buscar respuestas inmediatas y comienzas a cultivar obediencia profunda. Porque está escrito: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2, 4. Y entonces, cuando esa mente está alineada con lo eterno, no se rompe cada vez que algo duele, no se desorienta cada vez que Dios guarda silencio, porque sabe que hay una obra que se está gestando invisible, pero gloriosa. Una promesa firme, aunque el mundo tiemble. Por eso también te digo, una mente renovada cambia tu nivel de paz. ¿No viste cómo Jesús dormía mientras los demás gritaban? ¿Cómo caminaba sobre aguas agitadas? ¿Cómo hablaba con firmeza mientras todo era caos? No era porque no sintiera, era porque su mente no estaba dominada por lo visible. Su paz no dependía del viento, sino de su comunión con el Padre, y eso es lo que Él quiere darte: una mente que no se turba con cada noticia, que no se derrumba con cada giro del mundo, una mente que permanece firme, confiada, anclada en la verdad eterna, porque está escrito: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, 3. ¿Quieres una paz que no se rompa? No necesitas cambiar el mundo que te rodea, necesitas cambiar la dirección de tu pensamiento, porque la paz de Dios no es una emoción frágil, es el fruto de una mente transformada, una mente que se sostiene en lo eterno. Y finalmente, una mente renovada transforma el impacto espiritual que tienes sobre otros. Eso es lo más poderoso, porque cuando tu mente es transformada, tú te vuelves instrumento de transformación. Lo que piensas moldea lo que dices, y lo que dices comienza a alterar el entorno. Puedes convertirte en una voz de dirección, en medio del ruido, un manantial de fe en medio del desierto, una lámpara de verdad en medio de tantas opiniones vacías. Y créeme, eso es más glorioso que cualquier título o plataforma.
Es la gloria de ser usado por el Espíritu para traer luz donde reina la confusión. Cuando el Espíritu Santo renueva tu mente, no te lo guarda solo para ti. No. Lo que viene de Dios no se esconde, se transmite. No por vanidad, sino por obediencia. Y mientras meditaba en esto, el Señor me llevó a esas palabras tan vivas de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¡Qué profundidad! Pensar como Cristo es vivir como Él vivió, sirviendo, entregándose, vaciándose. Es permitir que tu yo se haga a un lado para que otros puedan ver a Dios a través de ti. Si has llegado hasta este punto, no creas que es por casualidad. El Espíritu te trajo aquí, y eso que estás sintiendo no es imaginación, es el comienzo de algo nuevo, porque algo dentro de ti ya no quiere vivir como antes. Algo dentro de ti se está levantando, despertando. Es un nuevo pensamiento, una nueva sensibilidad, una manera diferente de ver, de sentir, de decidir, de vivir. Y ahora que estamos tan cerca del final, quiero que sepas que lo próximo no es un simple cierre, no. Es un momento sagrado. Sellaremos esta transformación con una confesión de fe viva. Será una alineación completa de tu mente, de tu cuerpo, de tu alma y tu espíritu. No te lo pierdas. Lo que viene no es simbólico, es una llave. La llave que establecerá con firmeza la mente de Cristo en cada rincón de tu vida diaria. Hemos llegado al final de este camino, sí, pero no al final de la enseñanza. Este es solo el umbral de una transformación real, porque lo que has recibido no ha sido teoría, no ha sido solo una lista de consejos cristianos para mejorar tu vida, no, ha sido una restauración profunda de tu forma de pensar, y cuando Dios toca tu mente, nada queda igual. Él no solo te libera por dentro, Él te transforma en un faro. Y ese es el verdadero propósito, que lo que has recibido ahora se manifieste. Porque cuando el Espíritu hace morada en la mente, el entorno comienza a reflejarlo. Lo he visto. Donde había confusión, ahora hay orden. Donde antes todo era queja, ahora hay gratitud. Donde vivía el desánimo, ahora camina el propósito. Y donde dominaba el miedo, ahora hay dirección. Eso no es emocionalismo, eso es el fruto real de una mente renovada. Y ese fruto no se puede esconder. El mismo Jesús lo dijo en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Comprendes cuán profundo es esto? No se trata de orar más solamente, se trata de pensar como el cielo, de tener una mente que ya no responde desde la carne, ni desde las heridas, ni desde la lógica humana. Una mente forjada en la verdad, capaz de ver lo que otros no ven, de guiar incluso a los que aún caminan en tinieblas. Pero esa luz necesita ser cuidada. Y hoy ahora es el momento de hacer ese compromiso. Ya no volverás a pensar como antes. Ya no te mirarás como el enemigo te hizo creer. Ya no entregarás tu mente al ruido del mundo ni a las heridas del ayer.
Hoy Dios marca tu mente con propósito eterno, y si has decidido vivir de este modo, quiero que declares conmigo 3 decisiones, no como un ritual, sino como un pacto. Primero, decido no volver atrás en mis pensamientos, porque ya entendí que pensar como antes es encadenarme de nuevo. Es negar lo que el Espíritu me ha revelado. Es cerrar una puerta que Dios mismo abrió. Nunca más volveré al no puedo, ni al esto nunca cambiará, ni al no soy suficiente. Yo sé quién soy, sé de qué fui rescatada, sé lo que hay en mi mente cuando es gobernada por el Espíritu. Y lo que dice Filipenses 3, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. No importa cuántas veces he tropezado, hoy dejo eso atrás. Hoy me muevo con claridad hacia el propósito. Segundo, decido establecer un nuevo sistema de pensamientos. Esto no es solo pensar mejor, esto es edificar una estructura alineada con el reino. Pensamientos con orden, con prioridades, con principios. Ya no reaccionaré por impulso, sino decidiré por convicción. Ya no permitiré que el miedo gobierne, sino la palabra. Lo dice con claridad Colosenses 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y eso haré. Hay una verdad que no puedo suavizar ni disfrazar con palabras bonitas. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No es un poema ni una metáfora inspiradora. Es una orden del cielo, una instrucción clara que el Espíritu de Dios ha grabado en mi alma, porque sé con toda mi convicción que donde pongo mis ojos allí se dirige todo mi ser. Y hoy delante del Señor yo decido mirar lo eterno, lo que no se ve con los ojos humanos, lo que lleva propósito, lo que tiene valor más allá de esta vida. Tampoco puedo callar lo que arde en mi interior. He sido llamada a hablar verdad, no para condenar, sino para iluminar, porque el cambio que el Señor hizo en mí no fue para encerrarlo en mi propio pecho. No. Comenzó conmigo, pero no terminó allí. A mi alrededor hay almas que aún están encadenadas en sus pensamientos, hermanos, que caminan entre sombras sin saber que hay libertad disponible. Y si yo he sido consolada por Dios, no puedo guardarlo solo para mí. Como dice 2 Corintios 1:4, Él nos consuela para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Eso le da sentido a todo, cada lágrima, cada batalla, cada silencio. No fue solo para mí, fue para que ahora yo sea ese faro que alumbra el camino de otro. Por eso te pido algo que va más allá de un gesto simbólico. Si has llegado hasta aquí, si sientes que algo en dentro de ti se ha movido, entonces déjalo escrito con esta frase que marcará tu compromiso: he renovado mi mente en Cristo y jamás volveré a pensar como antes. Escríbelo, decláralo no como un juego, sino como un acto profético. Esa frase es un testimonio en el mundo espiritual. Es una puerta que se cierra y otra que se abre. Es la señal de que ya no eres el mismo, de que ahora caminas con conciencia, con dirección, con luz. Y si este mensaje tocó tu vida, si el Espíritu usó estas palabras para despertarte, entonces compártelo. No como quien difunde un contenido más, sino como quien levanta una antorcha en medio de la noche de alguien más. Di con tus acciones: yo fui transformado y ahora quiero que tú también lo seas. Hazlo.
Sé parte de lo que Dios está haciendo. Déjale saber a esta plataforma que aquí hay un mensaje que debe llegar más lejos. Y para eso necesito que te suscribas si aún no lo has hecho, que actives esa campanita y que estés presente cuando se publique el próximo estudio, porque aquí hay alimento, aquí hay dirección, aquí hay verdad. Y si ya has estado con nosotros desde antes, si has permanecido fiel, si cada palabra compartida ha encontrado tierra fértil en tu corazón, quiero darte las gracias. Gracias por seguir creyendo. Gracias por no apagar la llama. Gracias por permitir que el Espíritu trabaje en ti con amor y con paciencia. Ahora, antes de cerrar, te invito a detenerte. Quédate unos minutos en silencio. No detengas el video todavía. Escucha la música que comienza a sonar. Cierra tus ojos y dile al Señor: gracias por renovar mi mente. Gracias por enseñarme a pensar como tú. Gracias por mostrarme que ya no soy esclava de mi pasado, ni de mis emociones, ni de las ideas que me ataban. Quédate ahí. Permite que el Espíritu selle lo que empezó. Que su paz te envuelva. Que esta nueva mente que recibiste halle descanso en él. Quédate ahí unos minutos y alaba. Quédate ahí y alaba.